Bienvenido a nuestro podcast Control Z, donde entrevistamos a emprendedores latinoamericanos para conocer cómo lograron montar su empresa y conocer sus hábitos que lo llevaron a salir para adelante. Mi nombre es Nessim Betesh y este episodio tenemos a Gabriel Benayoun. Es rabino y diplomado en terapia cognitiva conductual. Es autor del libro De mi ansiedad a tu felicidad, en el cual cuenta su historia con la ansiedad y ataques de pánico, circunstancias que lo llevaron a ser referente para miles que sufren de hoy en día. También creó su propio método basado en su experiencia. Es seguido por miles de personas en las redes sociales y sus aconsejados son personas como políticos, deportistas y demás. Y para noticias del día de hoy, me complace compartir que desde hace unos meses comencé a asesorar e invertir en startups como un angel investor, un ángel inversor. Si tienes un startup y necesitas cualquier tipo de asesoría, en especial de tecnología, o están buscando una inversión ángel, puedes reservar una cita de 30 minutos conmigo usando el link que está en las notas del podcast. Bueno, Rabino, bienvenido a nuestro podcast oficialmente. ¿Cómo estás? Bien, sí, gracias por invitarme a este especial momento contigo. Una felicidad tenerte en nuestro episodio número 11 del podcast. Igualmente, para mí también es muy especial estar aquí y que sea especial no solamente para nosotros, sino para todos los que nos escuchan. ¿Por qué no comenzamos? Cuéntame tu historia, cuéntame sobre ti. Bueno, te cuento que yo soy un rabino que nací en Uruguay, pero hace 18 años estoy radicado aquí en la ciudad de Panamá, donde nos conocimos hace creo que como 15, 16, 17 años, cuando venías a mis clases de joven Sí. y a mis campamentos. Y bueno, interesantemente, hace 20 años me tocó, a partir de una experiencia familiar muy difícil, una operación de riesgo de mi hermana Sabrina, empezar a conocer lo que son los pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, pensamientos catastróficos que me llevaron a partir de esa situación a conocer en primera persona lo que es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, la distorsión, es el trastorno de ansiedad y hasta los ataques de pánico. Y a partir de esa experiencia, que fue muy traumante, muy desgarradora emocionalmente, comencé un proyecto de vida y lo llamo De mi ansiedad a tu felicidad. Con esa experiencia llegó la consejería a cientos y miles de personas desde hace 15 años. También mi libro, que se llama justamente De mi ansiedad a tu felicidad, y toda la proyección que hoy tiene a partir de las redes sociales y tratar de llegar con un mensaje claro y eficaz a la gente para definitivamente ayudarlos con sus ansiedades, sus angustias, sus ataques de pánico y los desafíos de la vida. Wow, qué interesante. Y hoy en día tienes clases online, libros, un poco de todo. Sí, gracias a Dios. Mi libro De mi ansiedad a tu felicidad surgió hace exactamente 6 años. Quiero decirte que es un libro que me tomó 7 años escribirlo, y Wow. no lo escribí en principio porque yo era o me definía como un escritor, sino que lo escribía a partir de atender a la gente, aconsejarlos en la comunidad con sus ansiedades. Y yo veía los resultados tan impresionantes que se daban después de esas reuniones, y yo decía, el mundo no va a conocer esto porque la gente que yo aconsejo no salen a contarle al mundo que están sufriendo de ansiedad o ataques de pánico o de pensamientos obsesivos, porque esto es algo muy personal. Entonces yo tenía en ese momento otro desafío. Tenía algo muy especial para compartir con el mundo, ayudaba particularmente a algunas personas, pero no podía proyectarlo en un emprendimiento general y global. Entonces me dije, ¿qué hago con esta información que tengo? Esto realmente cambia vidas en pocas sesiones, en pocos encuentros. La gente salía de ataques de pánico, entendía cómo se activaba y cómo se desactiva la ansiedad y los ataques de pánico de una manera eficaz. Entonces me pregunté, ¿cómo hago yo para poder
compartir con el mundo este concepto, esta solución. Entonces me dije, tengo que escribir un libro. Pero como te dije antes, yo no me consideraba, y quizás todavía no me considero un escritor, a pesar de otros libros que he escrito, pero decía, tengo que escribir. ¿Y cómo escribía? ¿Y por qué me llevó 7 años? Porque yo escribía bajo inspiración. Atendía a una persona, me inspiraba el encuentro con esa persona y los resultados que veía al respecto de este encuentro, y enseguida en la noche iba a mi computadora y empezaba a escribir lo que fluía a partir no tanto de mi cabeza, sino de mi corazón por lo que fue el encuentro con esa persona. Y a partir de esto, y durante 7 años, escribí De mi ansiedad a tu felicidad, que hoy, gracias a Dios, fue ya impreso en más de 30.000 copias en toda Latinoamérica. Hablamos que fue escrito, por supuesto, en español, luego en portugués y ahora, hace poquito, en los Estados Unidos. Wow. Bueno, ya que tocamos el tema de ansiedad, ¿por qué no? Cuéntame un poquito sobre la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Muy bien, la ansiedad es algo que lamentablemente cada vez conocemos más, es una distorsión, un trastorno cognitivo, emocional y conductual, es decir, que afecta los pensamientos, las emociones y también los síntomas y las sensaciones corporales, que se da normalmente cuando hay una situación que pone en jaque tu estabilidad emocional. Cuando la persona tiene un desafío y ese desafío perturba su estabilidad emocional, entonces a partir de esto, si él no puede controlar los impulsos y estímulos que van a venir después de ese desafío y se van a transformar en pensamientos negativos, catastróficos, obsesiones, luego de eso, y de estar en un tiempo prolongado en los pensamientos negativos a partir de esa circunstancia X negativa que se dio, que de alguna manera victimizó a la persona, entonces la persona se queda 1, 2, 3, 4 semanas en estos pensamientos negativos, y estos pensamientos negativos lamentablemente ya se transforman consecuentemente como emociones negativas, y las emociones negativas luego se van a transformar en síntomas y en sensaciones. Cuando la persona ya no puede controlar esos pensamientos negativos que lo atormentan, esas catastrofizaciones, ese miedo profundo, esas angustias, y luego también las consecuencias corporales a nivel de síntomas y sensaciones, esto es lo que se llama ya un trastorno de ansiedad, una distorsión cognitiva, emocional y conductual de lo que es la ansiedad. Yo creo que hay millones de estrategias para manejar la ansiedad, me imagino. Y sin contarnos el secreto de tu libro, cuéntame un poquito cuáles son las mejores estrategias, digamos, para ti, para manejar la ansiedad en el diario vivir. Muy bien, en forma general, podemos decir que las mejores estrategias, ante todo, creo que la persona tiene que tratar de observar sus pensamientos y no hacer business con sus pensamientos. Es decir, practicar lo que se llama la neutralidad. Que la persona pueda ver sus pensamientos, aunque es difícil porque los pensamientos están dentro de nosotros. Por ejemplo, si yo y tú estamos hablando y ahora viene otra persona y me interrumpe y me viene a decir que algo malo va a ocurrir en el país, yo veo que esa persona está un poquito borracho y no está muy en sus cabales, entonces por supuesto que voy a definir y voy a entender que eres un imprudente, que él está out of place, está desubicado, y no voy a obtener de él el mensaje, porque el mensaje está equivocado, porque el mensajero está también completamente desubicado. Está borracho. Pero ¿qué pasa? Cuando uno dentro de sí mismo tiene esos pensamientos negativos, uno no puede ser el observador al principio.
Al principio uno se involucra mucho con esos pensamientos, porque esos pensamientos surgen de mí, y ya que surgen de mí, yo tengo que aceptarlos como mi verdad, porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo podría ser que de mí surja algo que es malo? No, esto para mí es como una profecía, esto es como una realidad, esto es como una verdad absoluta que yo tengo que creerle. Y ese es el problema, en la creencia con los pensamientos, en la interacción, pero más que todo el involucramiento. Me asocio con mis pensamientos sin filtrarlos, sin ser el que observa los pensamientos con neutralidad. Yo tengo que tratar de llegar, es una de las grandes claves, de poder ser neutral a mis pensamientos, reconocer que por más que sean míos, no tengo que interactuar y asociarme con ellos y creerles, que los pensamientos lleguen, eso no puedo controlarlo. ¿Qué hago con mis pensamientos? Ya eso sí puedo controlarlo, y en esto practicamos la neutralidad. Es algo que lleva entenderlo, pero una vez que la persona hace clic y entiende este concepto, puede desarraigar o desactivar la progresión de la ansiedad que comienza con los pensamientos. Otro de los conceptos fundamentales es practicar la relajación. Hay diferentes tipos de meditaciones, hay lo que se llama mindfulness, que es muy importante, que es la idea de estar presente, de estar conectado con el tiempo presente, con la conciencia presente, con lo que pasa a nuestro alrededor, no irnos hacia el futuro, no quedarnos en el pasado, como dicen, que el que vive en el pasado vive con depresión, el que vive en el futuro va a tener ansiedad. Entonces, practicar mindfulness, practicar meditación, que yo sé que tú eres un experto en este tema. Experto no creo, pero sí. Bueno, pero has practicado por muchos años y sigues practicando esta materia y sabes que es algo muy, pero muy importante la meditación para poder lograr estar presente y poder desarraigar y desactivar esa fuerza tan negativa de esos pensamientos que nos quieren llevar a catastrofizaciones del futuro. También el valor de la respiración, técnicas de respiración muy, pero muy eficientes que también nos ayudan a conectar profundamente con nuestro verdadero interior, no con el interior superficial que nos quiere dañar, que son los pensamientos, sino ir un poquito más profundo a través de estas técnicas, respiración, meditación, mindfulness. Lo que queremos hacer en definitiva, y así lo explica la Kabbalah, el misticismo judío, es que vamos más profundo y vamos directamente al alma. Cuando conectamos con el alma, entonces automáticamente desviamos la superficialidad de la ansiedad y los pensamientos. Cuéntame un poquito sobre, tú eres rabino comunitario, ¿qué te hizo cambiarte a ser emprendedora? Oh, wow, O es cuéntame una... esa historia. Ok, ok. Esa historia tiene muchas aristas en realidad. Increíblemente podemos hacer otro podcast en otro futuro, porque el año pasado viví una situación de salud muy difícil a partir de una intoxicación con un antibiótico que me dejó 6 meses en cama y con 30 síntomas más muy, pero muy fuertes. Internaciones en Estados Unidos, hospital neurológico, bueno, una historia muy complicada. Y a partir de estar por un tiempo pensando mucho, por supuesto, porque ese sufrimiento de esa etapa me hacía pensar mucho, me hacía reflexionar mucho, meditar mucho, preguntarme por qué me estaba ocurriendo lo que me estaba ocurriendo. Sentí que fue un antes y un después esta situación que me hizo preguntarme si para mí ser rabino comunitario era
realmente mi llamado. Yo pensaba en los últimos 20 años, y ese era mi deseo profundo cuando yo estudiaba en lo que se llama la Universidad Rabínica, se llama una yeshiva. En esa universidad rabínica estudiamos para ser rabinos. Y durante 20 años estuve muy contento con mi función. Pero en ese impasse, en este tiempo de sufrimiento, me di cuenta que yo estaba sirviendo a una comunidad, pero de alguna manera mi proyección, mi emprendimiento era limitado, porque era limitado a los miembros de mi comunidad, muchos, cientos o incluso miles de miembros. Pero a partir de esto me di cuenta de dos cosas. Primero, ahora te voy a tomar como mi psicólogo, voy a contarte mi experiencia desde mi corazón. Me di cuenta que yo servía a todo el mundo. Y me di cuenta que yo pensaba que mi éxito dependía de complacer a todo el mundo. En la mañana, en la tarde o en la noche. Me levantaba a las 6:30, comenzaba mi día a las 7 y lo terminaba casi todos los días a las 10 o 11 de la noche. Y a todo el mundo lo complacía según los parámetros de cada persona que yo atendía, es decir, según cada receptor. Si este necesitaba X, yo le daba X. Si necesitaba Y, era Y. Y así con cada situación. Pero me di cuenta que yo llegaba a mi casa y no tenía esa misma fuerza para los miembros de mi familia, y menos para mí. Y estos 6 meses de reflexión, de meditación, porque meditación no solamente significa hacer om, cerrar los ojos y volar, meditación también es pensar en algo de una manera reflexiva. Entonces, esa meditación me llevó a darme cuenta de que tengo que cambiar. Y tengo que empezar a invertir los parámetros. Primero, tengo que darme cuenta que el éxito no depende más en complacer a todo el mundo, sino que el éxito depende en amarme a mí mismo, cuidarme, conectarme con mi verdadero ser y de esa manera comenzar el viaje. Y enseguida, después de este concepto, está la familia de uno. Enseguida, primero uno, enseguida la familia, y luego uno se proyecta a todo el mundo de la mejor manera, de una manera ideal, de una manera sana, no de una manera conflictiva y complaciente, porque cuando uno es complaciente, la energía te la roban, y ya esa energía caduca, expira más rápido, y yo creo que por eso a mí me pasó lo que me pasó con el antibiótico. Es un antibiótico que quizás lo toman 10.000 personas y no le pasa nada, pero a cada uno de cada 10.000 o cada 100.000 te puede hasta matar. Y no creo que sea solamente culpa de esta droga legal, sino que tiene que ver también con los recipientes de uno, cómo uno venía viviendo la vida hasta llegar a esa situación. Y en ese momento es como que se despierta toda la negatividad o todo lo que uno estaba haciendo de una manera, y que ahora, a partir de este conflicto, uno decide hacerlo de una manera completamente diferente. Entonces, a partir de eso, me di cuenta que, y no solamente fue esto, en realidad también llegó la pandemia, y con las situaciones a nivel económico y a nivel financiero de las comunidades, tuvieron que bajar los salarios, y llegó una situación realmente muy difícil, hasta que tuve que salir de la comunidad. Pero creo que yo ya estaba fuera de la comunidad en mi pensamiento antes, a partir de lo que yo estaba experimentando, y me di cuenta que tengo que proyectarme con mi fuerza y con mi concepto a todo el mundo de la mejor manera posible. Antes, quizás en la comunidad atendía de todo tipo de situaciones. Yo apagaba muchos fuegos a nivel comunitario en todo tipo de situaciones. Hoy siento que puedo emprender según lo que yo siento es mi misión, que es ayudar a la gente a partir de mi propio sufrimiento, a partir de mi ansiedad, a partir de mis desafíos,
y de esa manera enfocarme directamente en este asunto, y hoy, gracias a Dios, estoy en este tema todo el día. Entonces, creo que de alguna manera eso responde la pregunta. Yo, yo creo que, bueno, los últimos 3 episodios del podcast han sido sobre salud mental, pero es que yo creo que las personas subestiman cuánto trabajar en tu psyche te puede ayudar en tu diario vivir o a hacer plata o a ser mejor en el trabajo. La gente no piensa en eso y no tiene ni idea a veces. Es correcto. Hay que cuidar la salud mental, incluso de la misma manera que la salud física, o incluso más, te puedo decir, porque yo te pregunto a ti, vamos a invertir un poquito los roles. Ahora yo te voy a preguntar a ti, Okay. salud mental, ¿con qué está más arraigado a nivel espiritual? Con el alma. Muy bien, excelente. Según la Cábala, según el judaísmo, el alma tiene dos aposentos, dos moradas. Tiene la morada que es el cerebro y la morada que es el corazón. Por eso, cerebro y corazón son los dos órganos más importantes, porque son una consecuencia y una reflexión del alma. Entonces son básicamente los dos órganos que hay que cuidar de alguna manera más, porque uno se conecta directamente con el alma a partir de cuidar la salud mental. Porque, ¿qué puede ocurrir? Esto es algo muy interesante que también explica la Kabbalah, que cuando una persona tiene pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, catastróficos, preocupaciones, lo que hacemos sin darnos cuenta es exiliar nuestra alma dentro del cuerpo. El cuerpo es muy importante, pero el cuerpo es un recipiente o una herramienta del alma. El alma tiene que vibrar. El alma es lo que nos da vitalidad. Si el alma está libre, entonces vamos a sentir esa vitalidad en el cuerpo y el cuerpo va a ser una herramienta positiva para el alma. Pero, ¿qué pasa si el alma, como explican nuestros sabios, entra en un exilio? Es decir, no tiene la capacidad de vibrar alto y de expresarse vitalmente. Entonces, el cuerpo lo va a sentir. Y esto es tener ansiedad, depresión, dolores crónicos y situaciones al respecto. ¿Y cómo entra el alma en exilio? Es decir, pierde su vitalidad para vivir significativamente a través de las preocupaciones. Todo comienza con las preocupaciones. Pero la persona dice, pero me tengo que preocupar en estos asuntos de mi vida, a nivel de salud, a nivel de financiero, a nivel de familia, tengo que preocuparme, son asuntos que están ocurriendo. La idea es poder entender y separar entre la preocupación mínima que nos lleva a la ocupación, es decir, a resolver los problemas, a trabajar para ellos, o la preocupación que nos deja en lo que se queda en nuestra mente y nos abruma. La preocupación, que es el análisis y ese diálogo interno negativo que no nos hace bien, es el que provoca que el alma entre en un exilio dentro del cuerpo y perdamos esa vitalidad. Por eso, estás correcto. Es importante cuidar la salud mental porque en definitiva estamos cuidando nuestra alma. Wow. Hay muchísimas cosas ahí, pero para, digamos, no quedarnos todo el tiempo hablando de ansiedad, me encantaría saber qué tú crees que te hizo exitoso, o sea, porque has tenido mucho suceso en los últimos 2 años, especial, bueno, en los últimos 7 años con el libro. ¿Qué tú crees que es lo que más ha atribuido a eso? Bueno, creo que mi experiencia es una experiencia que no es única, pero la manera de expresarlo es bastante único, porque yo no conozco un rabino, por lo menos, en el mundo
que haya sufrido ansiedad y que lo haya expresado como yo lo expresé, de una manera tan pública, de una manera tan vulnerable, de una manera tan abierta. Entonces, incluso te voy a contar una cosa. Yo cuando estaba hace 6 años, 6, 7 años presentando mi libro, antes de presentarlo, estaba llegando la gente a la comunidad, habían como 500 personas, era un evento hermoso, y se sentó al lado mío una persona, y muy seriamente me dijo, Rabino, ¿tú realmente crees que es bueno que presentes este proyecto a toda la comunidad? ¿Tú piensas que realmente es bueno que le cuentes al mundo que sufriste de ansiedad? ¿Eso no te baja de tu nivel? Y muy fuerte, o sea, con mucha determinación, le dije, creo que es todo lo contrario. Normalmente los rabinos o los líderes en otras religiones o en otras comunidades, ¿cómo se presentan? Se presentan como perfectos, se presentan como líderes ideales. ¿Por qué? Porque presentándose de esa manera van a enseñar mejor. Yo lo que digo es, si me presento imperfecto, real, auténtico, no solamente voy a enseñar mejor, sino voy a conectar mejor con la persona. Porque la enseñanza no va a ser una enseñanza que va a quedar superficial, sino que va a ser una enseñanza profunda. Y me encuentro con toda la gente que me escucha y yo, antes de la enseñanza, antes del aprendizaje, antes del concepto que yo voy a enseñarles, yo veo el impacto emocional de ellos que están sufriendo, que tienen ansiedad, que tienen pensamientos obsesivos, que tienen ataques de pánico, pero yo siento la tranquilidad de ellos cuando hablan conmigo porque saben, wow, si el rabino pasó por ansiedad y ataques de pánico, es normal lo que me está pasando. Una de las situaciones que vive la persona con ansiedad es que piensa que lo que ella tiene, nadie lo tiene. O que es una situación horrible, es una maldición. Y yo trato de darle vuelta a la tortilla. Yo trato de decirle a la gente, lo que estás pasando no es una maldición, es una bendición muy grande que vamos a descubrirla juntos y vamos a entender que esa sensibilidad que hoy te lleva a una ansiedad y a sufrimiento te puede hacer trascender espiritualmente y te puede mejorar tu vida y empoderarte. Pero creo que el mensaje es ese, que creo que estadísticamente soy el único rabino en el mundo, no sé en otras religiones o en otras culturas, pero que un líder que se muestra vulnerable, auténtico y real sobre este punto y que desde su propia oscuridad, su propio sufrimiento, quiere llevar un mensaje que también es auténtico, no solamente una enseñanza que puede quedar o no, que puede inspirar 1 minuto o 10 minutos y después caduca y expira, sino una enseñanza de vida que sea permanente y sea eterna. Entonces, creo que ese es uno de las novedades, porque tú sabes muy bien que la industria de, ¿cómo se dice?, de self-growth, de mejoramiento personal y refinación personal, es una industria de billones y billones de dólares. Hay libros y contenido constantemente. Yo pienso que mi contenido es un poquito diferente, porque viene desde mi propia experiencia y desde la experiencia de un rabino, que es algo muy, muy interesante, muy diferente, ¿no? Wow, qué interesante. Tengo que unpack muchas cosas ahí, pero lo que hablas me recuerda a un libro, The Book of Joy, donde el Archbishop y el Dalai Lama están conversando y ellos se chistean uno al otro y es que recuérdate que no puedes decir eso porque tú eres holy, como que chisteando de que todo el mundo lo percibe como si fueran perfectos, pero en realidad son seres humanos y se olvidan que en verdad son humanos. Me, me recuerda esa historia, la tengo muy grabada porque me da mucha risa. No risa, bueno, ¿sabes? La conecto con tu historia. Wow.
Quiero comenzar un pack la parte del liderazgo. Para ti, ¿qué es un buen líder? Amo emprendimiento, no emprendimiento, etcétera. Ya que has tenido la experiencia de ser un líder de miles y miles de personas. Ok, estás haciendo, me gusta esta interacción porque te cuento que desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia y se hicieron más famosos los podcasts y los Zooms y este tipo de actividades, creo que las preguntas que me estás haciendo son diferentes a todas las que siempre he respondido y me gusta. ¿Qué es un verdadero líder? Creo que está relacionado con lo anterior. Un verdadero líder es una persona que no solamente quiere expresar o transmitir conceptos que caigan bien, que enamoren, que inspiren a la gente y utilizarlos como una buena herramienta de marketing, sino un verdadero líder es aquel que quiere conectar con las personas y no pensar tanto en él como líder, sino elevar y hacer trascender a las personas que están bajo su liderazgo o bajo su misión en la vida, porque todos impactamos en menor o en mayor medida a mucha gente que nos toca en nuestra vida. Entonces, el tema de, creo que las preguntas que se hacen sobre el liderazgo es porque el liderazgo también está corrompido. No solamente la política está corrompida, la salud está corrompida, Ujú. el liderazgo también está corrompido. Y creo que la base de esa corrupción tiene que ver con que el líder quiere ser líder y no quiere transformar a sus receptores en líderes. Creo que el verdadero liderazgo se da cuando el líder sabe que transformó a sus receptores y alumnos o discípulos en líderes y él incluso bajó su capacidad de liderazgo. Es decir, él prendió la llama de una persona para que esa persona pueda transformarse en líder de otros. Como decían, el verdadero líder no es el que tiene muchos súbditos o receptores de liderazgo, sino el que hace muchos líderes. Y creo que por ahí viene la cosa. También que el mensaje sea real, que hay muchos líderes que de repente están un año marcando liderazgo, 5 años, y después nos damos cuenta que esas personas no eran reales, que tenían otros motivos por los cuales buscaban ese liderazgo, o el mensaje cambia. El mensaje era uno, luego es otro, entonces lamentablemente se descubren cosas que no son positivas. Un verdadero liderazgo es el que se mantiene en el tiempo y el que hace que en los receptores sea una inspiración y un crecimiento personal en cada una de sus historias. Cuéntame algo que las personas normalmente malinterpretan de ti y también puede ser malinterpretan de los rabinos. Me encantaría saber cuál es tu respuesta a esa pregunta. Está picante este podcast. Digo, hay que hacerte... El gol número uno es hacerte pensar a ti. No sé si lo leíste. Muy bien, excelente, 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 muy bien. Ok, las cosas que en general... Ok, te voy a preguntar yo para responder mejor. ¿A nivel comunitario judío o a nivel global mundial? Mundial. Ojo. Bueno, a nivel mundial creo que la gente piensa que los rabinos son cerrados, que los rabinos solamente se ocupan de sus comunidades, que los rabinos no tienen esa apertura al mundo, que por ser ortodoxos, por llevar una barba, por llevar una kipá, un sombrero, vestir de negro, muchas veces, porque no todos los rabinos visten de negro, pero a nivel ortodoxo más o menos sí. Entonces se los ve como cerrados. Y por un lado, hay algo de verdad en eso. Pero por otro lado, porque eso no es la representación del judaísmo, eso es la caracterología de la persona. Te voy a contar una historia, es la misma historia repetida muchas veces.
Yo soy una persona que creo que la educación que yo recibí, porque como yo te conté, yo no nací religioso, yo no nací ortodoxo, no nací con barba, nadie nace con barba, pero eh, yo me hice religioso a partir de los 15, 16 años, con una historia familiar muy, muy interesante. Pero yo, por ejemplo, porque fui educado de esa manera, y también entiendo que los parámetros que mi religión, la Torá, me enseña, también son así, son de proyectarme al mundo, también de conectarme con la gente, de no parecer cerrado, sino todo lo contrario. Pero muchas veces me pasaba, en el año posterior a sacar el libro, me invitaron por casi todo Latinoamérica. Creo que me faltó Paraguay, Bolivia y algún país más, pero estuve en toda Latinoamérica presentando mi libro y haciendo conferencias al respecto. Y me tocaba viajar mucho. Y las azafatas, las aeromosas en los vuelos, siempre me preguntaban lo mismo. Me decían, pero usted es judío, usted es rabino. Y le digo, sí, creo que sí, mira cómo estoy. Eh, eh, pero me dice, pero usted no parece. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no parezco? Me dicen, porque todos los rabinos no saludan, no tienen esa interacción que usted está teniendo, usted habla de otra manera. Entonces yo trataba de explicar que en principio se puede deber eso a diferentes razones. Primero, a un tema de idioma. Muchos de los rabinos que viajan, y particularmente en Panamá, son rabinos que están de tránsito. Son rabinos que vienen de Israel, que vienen a Panamá, están en México, pero quizás está el impedimento del idioma. Por otro lado, puede estar el impedimento de la cultura y la caracterología de la persona. Pero yo trato de ser diferente. Yo trato de no solamente tener un impacto para mi familia, tener un impacto para mi comunidad. Eh, Incluso nuestros sabios nos enseñaron. Cada persona que encuentras, esa persona tiene que ver con tu misión. Esa persona llegó a ti por alguna razón. Incluso la persona con la cual estás en el ascensor. Ese momento tan incómodo, imagínate que estás en Panamá subiendo a una oficina de 30 pisos y tienes que estar 30 pisos con una persona en un ascensor pequeño. ¿Qué pasa en ese momento? Estamos como mirando el celular que no tiene señal, pero hacemos que lo miramos, o miramos los pisos 22, 23, 24. Pero ¿para qué Dios nos colocó con esa persona en ese momento? ¿Cuántas personas hay en el mundo? 7 billones de personas, 7.000 millones de personas, y casi 8 ya. ¿Y por qué la providencia divina, el destino, o como me gusta decir, el diostino, te colocó a ti en ese ascensor con esa persona en particular? Por algo es. Dejó a las 8.000 millones de personas de lado y te colocó a ti con esa persona. ¿Te parece que eso es casual? No, eso es causal. Hay una necesidad, por lo menos, que haya un buen día, que haya unas buenas tardes, unas buenas noches, que haya un hola, ¿cómo está? Que haya una interacción mínima, por lo menos. Cuando te subes en un Uber, ¿por qué te toca ese Uber y no te tocó otro? Cuando estás en un avión, ¿por qué te toca esta azafata y no la otra? Entonces, tienes que siempre dejar un impacto, siempre mostrar que hay una interacción, algo que tienes que dar o algo que tienes que recibir. Y cuando nosotros nos cerramos, lamentablemente no estamos impactando en las personas que nos tocaron en nuestro destino. Entonces, es algo que quizás mucha gente juzga de los rabinos, pero los rabinos también quizás se sienten más conmovidos, más separados del mundo. Recordemos que también hay otra instancia. Son generaciones que vienen del Holocausto. El Holocausto nazi ocurrió hace solamente 70 años y fue una situación que
que dejó un impacto negativo en mucha gente, y quizás hay un miedo interno por parte de algunos ortodoxos que hacen que se retraigan. Pero lo que hay que buscar es todo lo contrario, es buscar el impacto y la conexión, la interacción con las personas. Cuéntame la historia que mencionaste al principio de cómo te volviste religioso, me encantaría saber. Wow, es una historia como de 7, 8 minutos, pero tienes que abrocharte los cinturones. La historia es muy, muy bonita. La historia comienza con, justamente, mira, hoy estamos a 21 de julio. 23. 23 de julio, perfecto. Yo estoy medio mareado, pero bueno, 23 de julio. Esta historia ocurrió el 18 de julio de 1994, es decir, hace 27 años. Hace 27 años que yo soy religioso, o empecé mi proceso de religiosidad, y comenzó con esta historia. El 18 de julio de 1994 hubo un atentado terrorista en la AMIA. La AMIA es la institución de la comunidad judía de Buenos Aires, de Argentina, que como muchos saben, fue blanco de un atentado terrorista el 18 de julio de 1994. Mi papá, nosotros como te dije al principio venimos de Uruguay, él llegaba todas las mañanas a su negocio, a su almacén en el centro de Montevideo, y normalmente, a falta de clientes madrugadores, él encendía, en esa época, ¿tú habías nacido o no? Todavía no. Tenía un año, uno Tenías y un año. medio. Ok. Él encendía una televisor blanco y negro de 14 pulgadas. Una televisor que era más chica que las pantallas de nuestros celulares. Y en esos momentos, como te dije, a falta de clientes madrugadores, se informaba de las noticias de un nuevo día. Ese día eran las 9 menos 10, 10 para las 9, y se informaba que la AMIA había sido blanco de un atentado terrorista. Mi papá en ese momento, te quiero contar, no era para nada religioso. Hoy tiene una barba grande, usa la kipá, es religioso, pero hasta ese momento era muy contra de la religión, muy, pero muy contra. Discutía con mi mamá temas del judaísmo, y estaba muy en contra, para no entrar tanto en detalle. Y en ese momento, él describe que dentro de él algo implosionó. Algo, la situación de Argentina provocó algo en su corazón. Es como que su corazón se desgarrara, es como que su corazón sintió algo diferente en ese momento, y como él lo entendió a nivel de pensamiento, él se dijo a sí mismo, tengo que ir a Argentina, tengo que ir a ayudar a mis hermanos en Argentina. Uruguay es un puente aéreo, está a media hora en vuelo de Buenos Aires, pero ir al aeropuerto, llegar a Buenos Aires, eso le iba a tomar como 3 o 4 horas, y después de esa primera inspiración que se reflejaba como que él quería hacer algo, pero que después él dijo, no hay manera, no, ¿qué voy a hacer allí? ¿Cómo voy a ayudar? ¿En verdad voy a ir y voy a molestar? Él decidió no ir, pero esa necesidad de ayudar todavía le quedó adentro. Y estaba con esa molestia, y él estaba viendo en la misma televisor que la noche, en un reclame publicitario, decía la televisión que iba a jugar el equipo de Braica y Maccabi contra el equipo de Cordón. Una final de baloncesto en el torneo profesional de Uruguay. Y mi papá dijo, no puede ser. Braica y Maccabi hoy no puede jugar. Braica y Maccabi es una institución judía que hoy no puede jugar la final. Tiene que respetar a las víctimas del atentado a la AMIA. Entonces, mi papá llamó al presidente de Maccabi, el señor Kaminietzki, y le preguntó, ¿el partido se va a jugar? Y le dice, sí, el partido se va a jugar, va a haber un minuto de silencio. Y mi papá le dice, pero no, el partido no se puede jugar. Hoy el partido hay que suspenderlo por homenaje a las víctimas del atentado.
Y el presidente le dijo, mira, no puedo hacer nada, ya está, es una final, ya están todas las entradas compradas, van a haber 2.000 personas en las tribunas. Y mi papá no estaba contento con la respuesta y fue a conseguir, no sé cómo lo hizo, pero consiguió el teléfono del presidente de la Asociación de Básquetbol de Uruguay. Lo llamó y le dijo, mire, yo soy un señor de la comunidad judía y tengo un planteo para hacerle. Hoy, como usted sabe, fue el atentado hace unas horas en Argentina de la comunidad judía. El partido de hoy debería suspenderse en respeto y en homenaje a las víctimas. Y el hombre le dijo que no se podía, que eso no iba a poder ocurrir. Y mi papá como que seguía insistiendo y trataba de hacerle llegar el mensaje. Y el hombre como que se estaba aburriendo de mi papá. Y le dijo, ¿sabe una cosa, señor? Si usted quiere suspender el partido, la única manera es que usted vaya, hable con los jugadores, y si los jugadores deciden suspenderlo, es la única manera de que el partido se suspenda. Pero el hombre se lo dijo como para sacarse de encima a mi papá. Y mi papá lo tomó como una revelación divina. Dijo, wow, qué buena idea, muchas gracias. Cortó el teléfono, pasaron las horas, llegó a las 8 de la noche, el partido era a las 8:30. Increíblemente el partido se jugaba a 3 calles de mi apartamento en Montevideo. Mi papá le dice a mi mamá, le dice, me voy. Y le dice, ¿a dónde te vas? Me voy a suspender un partido de básquetbol. Y mi mamá se puso a reír, dijo, bueno, este seguro va a comprar una Coca-Cola y vuelve. Luego se va al partido, le pide a un policía la entrada, el tiquete, el boleto, y le dice al policía, señor, yo no vengo a ver el partido, vengo a suspenderlo. Y mi papá entra sin que le pidieran boleto, se meten directamente a la cancha, hay 2.000 personas en las gradas, y empieza a hablar con los jugadores de Hebraica y Maccabi. Y le dice a todos ellos, señores, somos una institución judía, el partido debería suspenderse. Y abro un paréntesis siempre. O sea, no lo veo a mi papá como un loco, porque cuando fue los atentados del 11 de marzo en el subterráneo de Madrid, la mitad de la Champions League en toda Europa fue suspendida. Entonces lo que mi papá estaba pensando era algo lógico. Hoy es un día de duelo para la comunidad judía. Hebraica y Maccabi representa a la comunidad judía. El partido debe suspenderse. Y ellos dijeron, mire, estamos de acuerdo, las palabras que usted nos está diciendo nos llega al corazón, pero si vamos a suspender el partido, lo vamos a suspender nosotros y automáticamente, ¿cómo se llama eso? Exactamente. Estamos perdiendo la final porque nosotros lo suspendemos. Si usted habla con los jugadores del otro equipo y ellos también suspenden el partido, entonces el partido se suspendió. Fue mi papá a hablar con los jugadores de Cordón y los jugadores que no eran judíos y no eran de la institución judía entendieron el concepto perfectamente y anunciaron que el partido se estaba suspendiendo. Las 2.000 personas en las gradas no sabían por qué el partido se suspendió, pero sabían que ese señor que estaba hablando con los jugadores había convencido a todos de que el partido no se tenía que jugar. Entonces, mi papá de alguna manera con esto, él tenía como su verdad era respetar y homenajear a los caídos en el atentado. Lo hizo a través de este acto comunitario, de esta buena acción, pero a partir de eso como que quedó todavía picado, quedó con esa espiritualidad dando vuelta, esa inspiración, esa necesidad de tener respuestas a muchas preguntas que tenía, a preguntarse sobre la vida, sobre la muerte, sobre misión, la misión que cada uno tiene, y él pensando que ese acto comunitario lo iba a dejar tranquilo emocional o espiritualmente, pero eso no pasó. Él empezó a ir entonces como judío a la sinagoga, fue a una, fue a otra, hasta que encontró
muchas respuestas, y a partir de eso también esa enseñanza fue transmitida a la familia y nosotros la recibimos con mucho cariño y con mucha inspiración. Pero esta historia, que es muy impactante, yo también la relaciono con la ansiedad, porque la ansiedad, cuando uno tiene ansiedad, la ansiedad también se presenta delante de uno como un gigante Goliat, indestructible, o como un estadio, una organización, 2000 personas en las gradas, una final, y uno que dice sobre sí mismo, no, yo no puedo penetrar esta situación, yo no puedo atravesar este desafío, esto es más fuerte que yo, porque la ansiedad se presenta como un gigante y nosotros nos sentimos diminutos ante ella. Pero creo que la enseñanza de esta historia real con mi papá nos muestra que por más estructuras grandes que aparezcan en el exterior nuestro, dentro de nosotros hay un poder. Cuando nos conectamos con una verdad muy fuerte, muy especial, muy nuestra, podemos atravesar los desafíos más estructurados y más aparentemente organizados, y podemos desinflarlos como un globo que parece muy grande, pero tenemos un alfiler muy pequeño, pero poderoso, que hace que ese globo explote y desaparezca. Wow, Rabino. Mucha sabiduría, mucho que desempacar, pero muchas gracias por tu tiempo y por participar en nuestro episodio número 11 del podcast. Cuéntame algo, ¿cómo las personas que escuchan el podcast se pueden conectar contigo? Bueno, ante todo quiero agradecerte a ti por la oportunidad, porque te conozco, eres una persona muy especial, y Gracias. saber del podcast número 11 me hayas invitado, para mí es un privilegio, es un honor, y ojalá El honor es que mío. gracias de verdad, ojalá que este podcast me digas que tiene 1000 y 10.000 interacciones pronto, y que puedas ayudar a mucha gente a inspirarlos. Yo también tengo otro lema, que es un lema que el Rebbe de Lubavitch nos enseñó: cuando dos personas se juntan, debe ser obligatoriamente para ayudar a un tercero. O sea, que la interacción tuya y mía no sea solamente para nosotros, sino que también sea para por lo menos una persona más. Pero estoy seguro que en este emprendimiento tan especial estás ayudando a miles de personas, y esas personas, les cuento, que me pueden seguir por las redes sociales, en principio por YouTube. Tengo un canal que se llama Psicología con P y Torah con H, Torah, Psicología y Torah, o me pueden buscar en YouTube por Rabino Gabriel Benayon, ahí van a encontrar mi canal, pueden suscribirse, van a encontrar todas mis clases, mis Zooms, mis interacciones están relacionadas siempre con el crecimiento personal y cómo entender nuestro sufrimiento y transformarlo en una luz de empoderamiento para todos. También me pueden seguir por @Rabino Gabriel Benayon en Instagram. Los invito también a suscribirse. Trato de colocar cada semana diferentes mensajes cortos, pero de mucha inspiración también. Y me pueden seguir también en rabinobenayon.com o saludemocional.com. Ahí está mi método, un método que desarrollé después de 15 años de 46 videos, breves, son 6 horas, pero ahí está el método Benayon para la ansiedad, un método eficaz, un método diferente que les va a hacer muchísimo sentido y va a ser de mucho beneficio. También en Facebook me pueden encontrar, tengo varias páginas, pongan Rabino Gabriel Benayon o Rabino Benayon y me imagino que lo van a encontrar. Y bueno, nada más, agradecerte nuevamente, Nesim, por esta oportunidad, y hasta la próxima, Dios mediante. Gracias, Rabino. Gracias por participar.